Bueno, buenos días a todos. Le agradecemos estos minutos de espera de paciencia. Estuvimos esperando a que se pudieran conectar e ingresar la mayor cantidad de inscritos. Agradecemos su interés. Estamos muy contentos y satisfechos de la convocatoria. Tuvimos bordeamos los 1000 inscritos. Y bueno, y si es que en el transcurso de la reunión tienen compañeros de ustedes que les mencionan que no se pueden conectar, es porque probablemente habremos alcanzado el máximo de inscritos que nos permite esta plataforma Zoom. Por lo tanto, díganles a aquellos que les mencionen eso, que también se estará transmitiendo y ya se está transmitiendo a partir de este minuto en vivo vía nuestro canal de YouTube, para que nadie se quede afuera. Así que bueno, muchas gracias por estar presentes, por su interés. Como bien todos saben, Expomin, se iba a realizar el mes de abril, se tuvo que postergar por las razones que ya todos conocemos, para el día del 9 al 13 de noviembre. Pero nosotros como organización, nuestra vocación siempre ha sido la de reunir y articular a los actores del sector, para compartir experiencias, conocimientos y para retroalimentarnos todos, producto que somos unos convencidos del poder del diálogo y lo que el compartir conocimiento y experiencia genera, para enfrentar en conjunto los desafíos que nos depara la industria minera. Y por supuesto también promover esta linda industria que tanto aporta a nuestro país. En este marco es que hemos decidido y hemos tenido la iniciativa de organizar este ciclo de webinar, de los cuales ustedes irán recibiendo información en los próximos días y semanas. Y para dar inicio a este ciclo hemos titulado el día de hoy el primer webinar, y para ello contaremos con los speakers que les presentaré a continuación. El webinar titulado Perspectivas del mercado de cobre y proyectos mineros, que está, como les dije anteriormente, está siendo transmitido también por nuestro canal YouTube. Solamente una indicación técnica: tanto los micrófonos como las cámaras estarán silenciadas y apagados durante todo el transcurso de la conferencia, y por tanto todos quienes tengan preguntas nos las pueden hacer llegar a través del chat, y después nuestros oradores, nuestros speakers la responderán al final de la sesión. Si es que hay muchas preguntas, comprenderán que por razones de tiempo tendremos que seleccionar 3 o 4, no máximo. La idea es no pasarnos más allá de las 10:20, 10:30. Y bueno, así que los invitamos a todos, a quienes tengan comentarios, dudas, dejarlas plasmadas en nuestro chat. Bueno, les voy a presentar a continuación a nuestro speaker, a quienes les agradezco sinceramente por su apoyo, incondicional apoyo que siempre han tenido con Expomin, y también el haber aceptado esta invitación. Primero que nada, dejar con ustedes a Cristian Cifuentes, de Cochilco. Él es ingeniero civil de minas de la Universidad de Santiago de Chile. El 2011 ingresó a la Comisión Chilena del Cobre, donde se ha desempeñado en el ámbito de estudios de la minería a nivel nacional e internacional. Fue jefe de proyecto de la web Minería Abierta del Ministerio de Minería, que busca acercar la actividad minera a la ciudadanía, y actualmente forma parte de la Secretaría Técnica del Tratado Binacional Chile-Argentina. Actualmente también Cristian se desempeña como coordinador de estrategias y políticas públicas de la Dirección de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco. También nos acompaña el día de hoy Álvaro Merino, gerente de estudios de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, quien también posteriormente te presentaremos, Álvaro, y comentará también respecto a la presentación de Cristian. Bueno, agradecerles nuevamente. Bienvenido, Cristian, Álvaro, y ahora te dejo la palabra, Cristian, para escuchar atentamente tu exposición. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias también a Expomin por la invitación. Bien, agradezco la presencia de Álvaro en este panel virtual. Eh, lo que nos ha hecho, esta situación que nos acoge, nos ha hecho tratar de ver las cosas de otra manera y esperemos que por lo menos esta presentación sea del agrado de todas las personas que están escuchando. ¿Bien? Para comenzar, bueno, mi presentación va a ir más enfocada a lo que ha pasado con el COVID y, y la minería particularmente. Y vamos a ver qué nos depara actualmente esta situación y cómo se ha comportado. Vamos a partir primero con un contexto mundial. Vamos a analizar un poco a grosso modo sobre la oferta de cobre mundial y de otros metales y cómo han sido afectados por el COVID. Después cómo se ha comportado la minería chilena y algunos comentarios finales para después poder
ahí analizar junto a Álvaro. Con respecto al contexto mundial, en la gráfica se ve, por un lado, por ejemplo, cómo ha ido creciendo los casos COVID positivos en el mundo y versus el precio del cobre desde diciembre del 2019 hasta el día de hoy, particularmente donde hoy día vemos un precio de 2,49 centavos de dólar la libra. Y vemos, por ejemplo, que ya en la curva o el comportamiento del precio del cobre se empieza a caer desde la declaración del primer caso fuera de China, particularmente cerca cerca de enero o la quincena de enero aproximadamente, para posteriormente empezar a comportarse fuertemente a la baja, donde vemos ya un precio bajo los 2,8 que habíamos visto en el último tiempo, o 2,7, ya cerca de la quincena de marzo. Incluso ahí destaco en la presentación algunos puntos bastante interesantes sobre fechas claves, por ejemplo, el 4 de marzo, el primer caso de COVID en Chile, el mínimo registrado a la fecha que fue 209, donde se calza justo con el primer muerto en Chile y alrededor de 701.000 casos en todo el mundo. ¿Qué fuimos viendo con respecto a esto? Fuimos, por ejemplo, que durante el primer trimestre las importaciones de China presentaron un panorama complejo y los concentrados de cobre acumularon una baja de 0,9%. Sin embargo, por ejemplo, el tema de los refinados aumentó un cierto porcentaje debido a las barreras a la adquisición de chatarra desde fuera de China. Ya desde el precio más bajo que se declara, de ahí en adelante existe una pequeña apertura de la economía china en base a la situación que estaba ocurriendo y algunos estímulos monetarios y fiscales de algunos países desarrollados que han tratado de dar cierto soporte al precio y lo hemos visto ya desde la quincena de abril en adelante, donde vemos un precio que se ha movido entre 2,2 y 2,4 y ahora superando ya los 2,4 en los últimos días. Sin embargo, a pesar de que estemos viendo una pequeña recuperación del precio, los indicadores económicos internacionales son bastante pesimistas. Vemos que el FMI anticipa una recesión para el 2020 y una caída del PIB de 3%. Incluso de cumplirse estas perspectivas, el consumo global de cobre podría registrar un retroceso estimado de 1,9 y en el caso de China cercano al 2%. Todo esto empezó ya, como les dije, a afectar la oferta de cobre mundial. Y más que nada, particularmente porque los principales productores de metal tuvieron que aplicar severas restricciones al desplazamiento de personas y eso ha hecho que varias compañías productoras de cobre a nivel global hayan detenido temporalmente sus operaciones, particularmente en países como México o Perú, donde ese porcentaje es mayor, y hemos visto que en el caso chileno esto ha sido un poquito más suave. Particularmente la industria minera chilena se ha comportado de una manera bastante interesante al tratar de mantener una reducción de personal con una mantención productiva importante. A la fecha, en lo que nosotros hemos hecho como un trabajo interno, nuestra institución ha identificado más de 150 faenas productivas a nivel global afectadas por la situación del COVID, donde más del 50% de ellas están relacionadas a la producción de cobre. Y al mismo tiempo hemos visto alrededor de 18 proyectos que incluyen futuras expansiones de operaciones actuales que también se han visto afectadas por esta situación. Y eso lo hemos visto en los últimos informes, particularmente de balances de mercado que hemos publicado en nuestro informe de tendencia, en donde pronosticamos para este año un balance positivo, o sea, de un superávit de 100.000 toneladas de cobre fino en el mundo. Como ven en el mapa, el COVID particularmente ha afectado faenas mineras en los principales países productores. Vemos México, vemos a Canadá, incluso afectado particularmente África, Zambia, el Congo, Sudáfrica,
algunos países de Europa, con actividades mineras también afectadas. Y eso se ha traducido en, por ejemplo, una afectación productiva en los países desde un 42% en Canadá, faenas que representan el 42% de la producción de cobre de Canadá. En el caso de México, casi el 100% de las faenas productoras de cobre se vieron afectadas por esto. Lo mismo sucedió en Sudáfrica, ya países como Mongolia, por ejemplo, el 51% de su producción se vio afectada. En el caso del Perú, también vemos un 100% de su producción afectada. Y en el caso de Chile, alrededor de un 32% de la producción de cobre afectada. No estamos diciendo que esas son las pérdidas, sino que es la producción potencial afectada en cada uno de esos países. Otros países, por ejemplo, son Ecuador, Panamá con Cobre Panamá, que estaba a puertas estaba funcionando, estaba a puertas de entrar al rampa, y algunos otros países como Estados Unidos. En el caso del mundo, entonces, vemos que a nivel mundial la producción afectada alcanza casi un 28%. En el caso por ejemplo, del oro, la situación es similar. Países como en Canadá, Perú, Argentina, y Rusia, Ghana y Mongolia son los principales países con producción afectada, tal cual como se ve en la gráfica. Situación similar vamos a ver, por ejemplo, con la plata, donde la producción de plata también se ha visto afectada en los países productores primarios de ella, particularmente Perú, particularmente México, y eso fue siguiendo avanzando mientras iba pasando el tiempo con el crecimiento particularmente de los contagios en el mundo, y asimismo con las restricciones de traslado. Asimismo, vemos una cierta cantidad de proyectos afectados a nivel mundial de diverso tipo, desde productores de salmueras de lirio, en el caso de Argentina, con Caucherio Laros, que se vio afectado particularmente por las restricciones de transporte interno, o proyectos en el caso de Chile, que son los que aparecen destacados, por ejemplo, Spence, Dove Option, en el caso de Rajo Inca, el caso de Sulfolic fase 2, el caso de Quebrada Blanca, fase 2 y la concentradora de Labra al mismo tiempo que Sulfolic. Son los proyectos que nosotros vemos que ya por las declaraciones de las compañías pudiesen verse afectadas en su puesta en marcha, con algunos retrasos bastante importantes quizás en su puesta en marcha. Otros países también importantes destacar es el caso de Perú. Muchos proyectos bastante importantes que estaban pensados para empezar a desarrollarse han sido afectados. Sin embargo, los más importantes han sido Quellaveco, y San Gabriel y Trapiche, en el caso de Perú. El resto de proyectos, a pesar de estar afectados, todavía estaban a muy temprana etapas de ingeniería como para ver una real afectación futura. Pero en general, la inversión comprometida, solamente lo que nosotros hemos podido catastrar, llega alrededor de los 23.000 millones de dólares. Esto particularmente es tanto las posibles afectaciones a producción de cobre, oro, plata, que son los principales minerales del mundo, como también la afectación a los principales proyectos, conllevan un alto grado de incertidumbre respecto al comportamiento futuro del precio del metal. No se ha cuantificado, por ejemplo, la profundidad de la recesión mundial que pueda ocurrir inducida por el coronavirus, ni tampoco cuál será la recuperación o la velocidad de recuperación de las economías desarrolladas y emergentes como India y China, y el alto volumen de deuda requerida, por ejemplo, para financiar planes de estímulo en Estados Unidos y Europa. Y entonces la duda queda en que si esto reducirá el crecimiento post pandemia, y aparte que tampoco es poder definir claramente cuáles serán los patrones de consumo una vez recuperados los países. ¿Se volverán a la situación prepandemia o cuánto tiempo se sostendrían las compañías de alto costo de operación y qué volumen de producción se encontraría en riesgo? Y ahí es importante destacar particularmente el caso chileno, que las empresas que están más sujetas a estas incertidumbres en el mercado son las que nosotros denominamos mediana minoría. Particularmente, y considerando toda esta incertidumbre señalada, en nuestro último informe de tendencias, nosotros proyectábamos un precio promedio para el 2020 de alrededor de 2,4
la libra. A la fecha estamos dentro de los 2,41 promedio. ¿Qué pasa con la minería chilena? Con esta información que nosotros recopilamos de las faenas mundiales, también nos vimos que en el caso de Chile hay algunas faenas que se han visto afectadas por declaraciones propias de las compañías, en el caso que podemos ver en el caso del Soldado y los Bronces, particularmente es Anglosur, Caserones, Escondí, Tres Valles, que podrían ver de alguna forma su producción afectada en lo que queda del año. Esto es un listado de las compañías que nosotros identificamos que por declaraciones de sus mismos operadores pudiesen ver dentro del año afectada su producción. Los casos más emblemáticos son el caso de Escondida o los casos de los Pelambres, que son los más importantes dentro de la participación en la oferta nacional esperada para el año 2020. O sea, nosotros vemos que el 59% de la producción esperada para 2020 tiene cierto grado de afectación o tiene cierto grado de riesgo para poder disminuir estas proyecciones que tenían para el año. Y en el caso a nivel mundial, significa que ese 59% corresponde a un 16% de la oferta mundial para 2020. ¿Qué hemos visto? Las compañías han declarado disminución de sus trabajadores y colaboradores producto de la pandemia, y bajo esa misma premisa, Cochilco fue mandatado por el Ministerio de Minería para poder ver particularmente la evolución de las dotaciones en lo que lleva la pandemia. A la fecha hemos podido obtener información de alrededor de 12 compañías. A la presentación voy a mostrar un primer avance de esto que hemos. Entonces, que equivalen casi un 22% de la producción de marzo y casi un 23% de la producción del mes de abril. Según el último informe, son 106.000, 153.000 toneladas de las 470.000 que estamos declarando como producción del mes de abril. Se ha identificado que la dotación total presente en faena, particularmente demandante y contratista, bajó de 92 a 91% de enero a febrero, y a 84 y 72% entre marzo y abril. Estamos viendo una baja bastante importante, sobre todo en el mes de abril, 72%. La gran minera de esta muestra que estamos viendo pasaron de tener una dotación de 93 a 92%, a una dotación entre enero y febrero, a una dotación entre 85 y 70% en marzo-abril. Estamos hablando de dotación presente. Cuando hablamos de dotación presente, nosotros tratamos de hacer las estadísticas y eliminar lo que era el personal con teletrabajo. En el caso de las medianas, ellos manejan casi un 99% de dotación presente en enero y febrero, las que consultamos, y bajaron a 96-93% entre marzo y abril. Y la producción en los mismos meses pasó de 7,6, de caer 7,6 entre enero y febrero, subiendo 5% entre febrero y marzo y cayendo nuevamente en 1,9% entre marzo y abril, según las últimas cifras registradas. Lo importante es ver que las medianas se han comportado bastante, han sido bastante menos afectadas que las grandes mineras, por lo menos en la muestra que nosotros hemos obtenido. Y eso va de la mano un poco con los incentivos a las medianas de menor envergadura, los incentivos que ha mantenido ENAMI, particularmente en sus poderes de compra. Y eso también ha permitido que muchos pequeños productores se mantengan relativamente estables. De estas dotaciones, por ejemplo, la dotación propia, estamos hablando no contratista, pasó de 83 a 82% entre enero y febrero, a 69 y 64% entre marzo y abril, mientras que la contratista pasó de 96 en enero y febrero a 91 y 75% en abril registrados según estos datos recopilados. Nosotros también podemos hacer nuestras proyecciones de cómo pudiese disminuir la producción. Generamos dos escenarios. Un primer escenario que nosotros denominamos caso base, que en base a lo que informaban las compañías de potenciales disminuciones de personal entre 15 a 30 días de operación menos en el año. Eso indicaría una afectación productiva de alrededor de 6,5% menos de lo esperado para 2020. Esto quiere decir alrededor de 180.000 toneladas menos de producción. En el caso máximo que nosotros determinamos, que son paralizaciones en el año de un promedio de 90 días por disminución de personal,
nosotros hablábamos ya de que del 6,5 de menos producción pasaría un 7,9 menos de producción, que esos son alrededor de 462.000 toneladas de cobre. A partir de 2001, la política fiscal chilena también ha tenido un cambio, y esto, y particularmente el COVID, ha hecho un cambio muy fuerte en los parámetros de diseño de la política fiscal. Por ejemplo, si el PIB tendencial pre-COVID era de 2,8, post-COVID es de 2,2, y las proyecciones de la DIPRES para el precio del cobre pre-COVID eran 2,85 y después pasaron a 273. Y esto obviamente afecta fuertemente a los ingresos fiscales. Por ejemplo, ¿cuál sería el potencial impacto a la recaudación minera privada según nuestras estimaciones internas? Este es un cálculo bastante somero en base a efecto precio, efecto cantidad y efecto costo. Si ustedes ven en la gráfica, particularmente si el aporte, en supuesto, el aporte de 2019 hubiese sido alrededor de 2.400 millones de dólares, podemos tener una reducción en el impacto fiscal de 640 solamente por efecto precio, de 211 por efecto cantidad y de alrededor de 149 por efecto costo. ¿Ya? Y eso reduciría en alrededor de 704 millones de dólares el estimado de la recaudación de la minería privada para el 2020. Entonces, como podemos ver, no solamente obviamente Chile no está ajeno a las afectaciones del coronavirus a nivel mundial, sino que también ha recibido este impacto en nuestra industria, a pesar de que la minería chilena, vuelvo a insistir, se ha comportado bastante estable en los últimos meses. Asimismo, nosotros podemos decir que el aumento del precio del dólar y la disminución del precio de los combustibles también ha sido un factor a considerar, porque pudiesen tener un impacto positivo en los costos. En un escenario conservador se tiene que el impacto de dichas variables se traduciría en una disminución de aproximadamente 10 centavos por libra, pero no hay que olvidar que los combustibles representan el 5% de los costos de exploración. Entonces, ahí también tenemos una afectación particularmente en los costos. Por ejemplo, nosotros creemos que esta estructura de costo se pudiese desplazar hacia abajo, generando un nuevo equilibrio en que el 20% de la producción chilena de cobre se ubicaría por sobre el precio promedio del metal. Y, o sea, 10% de la producción podría mantener resultados azules con las variaciones de precio y los combustibles que nosotros hemos observado en el último tiempo. Y esto es lo que nosotros vemos aquí en la gráfica. Caída de costo de 10,5, manteniendo o asumiendo una igual estructura de costo para toda la industria, pudiese cambiar o mover un poco de la participación de producción nacional bajo el precio promedio, con costos bajos del precio promedio. En el caso de la mediana minería y pequeña es bastante interesante la situación de los combustibles, ya que, por ejemplo, en su estructura de costo, el costo de transporte es muy importante, entre 15 a 20% de los costos totales, y el combustible dentro de esos costos representa el 50%, mientras que el diésel en el costo mina puede influir entre 5 a 7%. Nosotros les voy a mostrar una gráfica donde se muestra que la variación de entre 10 a 50% del precio de los combustibles, según nuestras estimaciones, podría influir entre 5 a 25% en los costos de transporte y entre 0,5 y 2,5 en los costos minas. Y en general en los costos totales entre 1,1 a 6% en la mediana media. Y si asumimos obviamente y podemos ver aquí en la gráfica, por ejemplo, lo que lo estaba comentando. Entonces, bajo los dos escenarios, el costo de mina se mantendría relativamente estable, sin embargo, el costo de transporte sería el que sería más afectado por la reducción de los costos de los combustibles. Dato supuesto, entonces podemos considerar que por efecto precio de combustible, los costos serían de aproximadamente entre 139 y 143 centavos de dólar la libra. Sin embargo, esto no es todo, o sea, podemos ver que podemos rescatar algo positivo del tema del combustible, pero el tema mercado es mucho más fuerte y sobre todo la atracción de inversiones, que es lo que vamos a ver un poco en los comentarios finales de la presentación.
Como les comentaba, la minería frente a la pandemia no ha quedado extensa de tomar medidas para resguardar la salud y seguridad de los trabajadores, ¿ya? No solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Eh, Particularmente en algunos países fue más estricto, como lo vimos en México, como lo vimos en el caso de Perú, como lo vimos en el caso de Sudáfrica, Zambia, el Congo, donde hubo cierre de instalaciones portuarias, y eso limitó un poco la logística de la industria. Entonces, ¿cómo la industria se preparaba para una normalización de esta logística? Es lo que nosotros estamos esperando y viendo detenidamente y muy atentos a estas reacciones. Sabemos que finalmente el coronavirus afectará la actividad extractiva a nivel global. Y, y aquí es donde lo importante, ¿cómo vamos a tener que actuar frente a este cambio? Si recientemente nosotros estábamos muy enfocados, particularmente en lo que estaba haciendo en la política minera que estaba desarrollando el Ministerio de Minería, enfocado particularmente en los ejes del desarrollo de proveedores, internacionalización y más de maíz, vemos que el coronavirus nos está dando un retroceso fuerte en esta situación. Nos va a hacer pensar en nuevamente enfocarnos en la atracción de inversiones y en cómo distribuir mejor las rentas para poder recuperar nuestras economías y al mismo tiempo seguir desarrollando los proveedores de la industria. A lo que nos llama esta pandemia o lo que nos invita es a reformularnos la forma de cómo vamos a hacer minería nuevamente. Sigo insistiendo que ya se nos estaban dando ciertas luces en los últimos años de que nuestro foco debería ser una minería más moderna. Eso lo hemos visto particularmente ahora, donde muchos trabajadores de la industria siguen desarrollando sus funciones mediante teletrabajo, y eso ha permitido que la producción nacional se mantenga relativamente estable. También hay que tener claro que no todo está dicho actualmente. A pesar de que las cifras son positivas, nosotros creemos que la industria ha tratado de reformular sus planes mineros en el corto plazo, pero sí o sí la pandemia va a afectar la producción minera recién cerrados este 2020 y quizá a principios de 2021 para un cierto grado de acomode de la oferta nacional. Y al mismo tiempo van a ir de la mano de ciertos retrasos en la inclusión de algunos proyectos. Ya lo vimos anteriormente, Quebrada Blanca, Spence, algunos proyectos de Coyahuasi, y un montón de otros proyectos que estaban en cartera, particularmente en los bronces, y van a tener que reestructurar sus tiempos de puesta en marcha y por ende sus tiempos de aporte productivo a nuestra matriz productiva de cobre en Chile. Entonces, todavía no está dicho. Debemos seguir muy atentos a cómo sigue evolucionando esto, seguir preocupados, como lo ha hecho la industria hasta el momento, de las condiciones de los trabajadores, la seguridad y la salud de los trabajadores. Y más que nada, seguir preocupados de todos nosotros y resguardarnos, cuidarnos y ser responsables frente a esta pandemia que nos acoge. Eso es mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Cristian, por tu presentación, muy interesante. Antes de darle el paso a Álvaro, recordarles también a todos los asistentes que pueden hacer preguntas vía el chat. Ya nos llegó una primera pregunta de Waldo y al final, Waldo Díaz, y al final de las palabras de Álvaro, ahí ambos conferencistas podrán responder a sus preguntas, así que no duden en hacerlas a través del chat. Bueno, y después de la presentación de Cristian, ahora quiero dejar con ustedes a Álvaro Merino, quien nos comentará sobre la exposición y complementará con su visión también de los temas. Álvaro es ingeniero comercial con estudios de posgrado de Administración de Empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez y MBA en Negocios Internacionales de la Universidad Gabriela Mistral. Desde 1989 a la fecha se desempeña como gerente de estudios de Sonami. Es miembro de la Comisión Política Económica de la CPC desde el año 1990. Y en este marco participa en la Comisión Nacional de Estadísticas, organismo asesor del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. También forma parte del comité de expertos que determinan el precio del cobre de largo plazo, variable muy relevante en el presupuesto fiscal que elabora el Ministerio de Hacienda.
dejo con ustedes, Álvaro. Álvaro, muchas gracias por asistir hoy a este webinar. Muchas gracias, Francisco. Un saludo para Cristian y muy buenos días a todos. Bueno, deseo en primer término agradecer a Expomín y particularmente a su gerente, Francisco Sotomayor, por la invitación que nos ha formulado para participar en este encuentro. Escuchábamos recientemente a Cristian, quien se ha referido, entre otras materias, al mercado del cobre, vale decir oferta, demanda, precio del cobre. También tuvo algunas palabras respecto de China e inversiones. Y al respecto, en este breve comentario, voy a abordar esos temas, pero quiero centrar la atención en lo que está haciendo la industria para enfrentar esta pandemia y el impacto que ha generado esta situación en actividad, empleo y precio del cobre. Además, por cierto, me referiré a China para terminar con algunas reflexiones relativas a inversión. Bueno, sin mayores preámbulos, entremos en materia. Es de todos conocido que el planeta está afectado por la peor crisis sanitaria en 100 años. Y es así como a mediados de marzo pasado, la Organización Mundial de la Salud califica el coronavirus como una pandemia global. Y gran parte del orbe ha adoptado medidas de confinamiento y distanciamiento físico. Ojo, destaco el distanciamiento físico, porque muchos hablan hoy de distanciamiento social. No, el distanciamiento clave aquí es el distanciamiento físico. ¿Y con qué objeto? Con el objeto de controlar el riesgo de propagación. Ello ha provocado un escenario de gran incertidumbre respecto del comportamiento futuro de la economía global. Entonces, estamos en un mundo marcado por la incertidumbre, donde la única certeza que tenemos hoy es que el planeta se está sumiendo en una recesión cuyo alcance y profundidad es incierto. A este respecto, llama la atención que las proyecciones de importantes organismos internacionales y bancos de inversión, el abanico de posibilidades y la amplitud es enorme, lo cual refleja claramente el alto grado de incertidumbre que hay en el mundo. Cristian Cifuentes se refería hace unos instantes atrás, ¿no es cierto?, a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional entrega en sus proyecciones sobre las perspectivas de la economía mundial, que lo realiza 2 veces al año, ¿no es cierto?, cuál es lo que estima, ¿no es cierto?, respecto del comportamiento de la economía. Y en los datos entregados el 14 de abril pasado, efectivamente estima una caída en el crecimiento mundial del orden de un 3%. Esta es una caída muy significativa que no se había visto en décadas. E incluso señala, ¿no es cierto?, que va a ser la más fuerte caída desde casi la época de la Gran Depresión. No obstante, desde el 14 de abril pasado a la fecha, las perspectivas de los organismos internacionales y de los bancos de inversión se han deteriorado aún más. Y es así, por ejemplo, como se proyecta una caída en el mundo entre un 3,5 y un 6%. Respecto de los países avanzados, se estima una caída entre un 6 y un 10%. Me refiero particularmente a Estados Unidos, la zona euro y Japón. Y respecto de China, se está estimando una caída entre un 2% y un crecimiento de un 1%. Es decir, estamos frente a un panorama oscuro e incierto, pero no obstante, debemos enfrentarlo con decisión. Entonces, en este escenario complejo, ¿cuál ha sido el accionar de la industria? Y la industria minera ha estado guiada por 2 principios fundamentales. En primer lugar, por la protección de sus trabajadores, sus familias y las comunidades de donde operan.
Y esto se ha reflejado en la aplicación de estrictos protocolos y un conjunto de medidas que han adoptado las compañías mineras en pos de este relevante objetivo. Otro importante principio es la continuidad operacional. Todos los segmentos productivos de la minería, sin importar su tamaño, me refiero a la pequeña, a la mediana y a la gran minería, están haciendo los mayores esfuerzos para mantener operativa su faena y están trabajando al ritmo que las complejas circunstancias actuales así lo permiten. La minería, por tanto, ha apostado por esta continuidad operacional, priorizando, sí, la salud de sus trabajadores y su entorno, pero también manteniendo la cadena de pagos a fin de no afectar a las empresas colaboradoras y proveedoras de esta industria. Ahora bien, veamos, por tanto, cómo ha sido el comportamiento de la actividad minera en estos breves meses que llevamos transcurrido del año. Y en este sentido, creo oportuno señalar que la minería ha enfrentado relativamente bien las severas consecuencias que está provocando en nuestro país esta pandemia. Y las cifras que conocemos hasta el momento de los primeros 4 meses del año así lo demuestran. Por ejemplo, el PIB minero en el primer trimestre, información que entregó hace poco tiempo atrás el Banco Central, la minería ha crecido un 5,1%. Y la producción minera en el periodo enero-abril pasado se ha expandido en un 3,1%, lo que, por cierto, por el momento, nos genera tranquilidad y un ánimo de moderado optimismo. Sin embargo, debemos tener presente que el segundo semestre será más exigente en términos de producción, pues en ese periodo del año pasado, la producción de cobre, que es precisamente nuestro principal producto minero, que explica alrededor del 90% del PIB sectorial, superó en 266.000 toneladas lo producido en la primera mitad del año pasado. Por lo tanto, estamos proyectando, en principio, una leve caída en la producción, de modo tal que esperamos una caída acotada del PIB minero el presente año. Entonces, en este periodo de enero-abril, reitero, hemos tenido un crecimiento de la producción minera. Así, por ejemplo, el cobre se incrementó un 4,1%, la plata un 19,2%, molibdeno un 2%, en tanto que la producción de oro ha disminuido 7,5%. Respecto de las exportaciones, en el primer tercio del año se observa que mientras en el país los envíos al exterior caen un 5,1%, en la minería disminuyen 1,3%, que se explica fundamentalmente por menores precios en cobre y molibdeno, los que fueron parcialmente compensados por mayores exportaciones de hierro. Sin duda que la crisis sanitaria ha impactado con fuerza el empleo y la desocupación. Respecto del empleo, en los últimos 12 meses, la ocupación de la minería ha descendido 5%. Esto es, tenemos hoy 11.700 puestos menos respecto del trimestre móvil febrero-abril del año 2019. Y actualmente, el empleo minero directo llega a 225.000 trabajadores. Y debemos tener presente que por cada empleo directo en minería se generan 3 ocupaciones adicionales, de modo tal que de este sector productivo dependen hoy 900.000 empleos. A nivel nacional, en tanto, la ocupación ha caído 7,6%. perdiéndose en un año 680.000 puestos de trabajo, donde destaca la caída en el empleo en sectores emblemáticos del paisaje productivo nacional, como por ejemplo, agricultura, 15,5%, industria manufacturera, 11,9%, construcción,
10,3% y comercio 10%. Respecto de la desocupación, debemos señalar que mientras el país registra una tasa de desempleo de 9%, las regiones del norte de Chile marcan 10,2%. Así, por ejemplo, en Tarapacá, hace un año atrás, la desocupación llegaba a 6,9% y ascendió a 7,4% en la última medición del Instituto Nacional de Estadística. En Antofagasta, que es la capital minera de Chile, aumenta desde 10,1% a 11,1%. Y Antofagasta actualmente muestra el más alto nivel de desempleo entre todas las regiones del país. Atacama incrementa la desocupación desde 7,6% a 10,5%. Y Coquimbo crece desde 6,7% a 10,6%, es decir, se incrementa en 3,9 puntos. Sin duda que el desempleo está golpeando con fuerza al país y particularmente a las regiones del norte de Chile. Respecto del precio, uno de los principales canales de transmisión de la actual crisis sanitaria ha sido precisamente la caída del precio de los minerales. Todas las cotizaciones de los productos mineros han caído, a excepción del oro, que actúa como activo de refugio en momentos de incertidumbre. En el caso del cobre, desde mediados de enero a la fecha, su valor ha caído 37 centavos. Esto es un 13% en los últimos 135 días. Muchos inversionistas utilizan el cobre como barómetro de la salud de la economía mundial. Y no cabe duda que el deterioro de los precios está golpeando con fuerza los ingresos y los márgenes operacionales de las compañías mineras. Y para Chile, por cierto, esta situación no le es indiferente, pues por cada centavo de dólar promedio anual que cae la cotización del cobre, Chile disminuye sus ingresos en 125 millones de dólares por concepto de exportaciones y el fisco en 60 millones por concepto de excedentes de Codelco y tributación de la minería privada. Al respecto, Codelco en el primer trimestre solo logró excedentes por 54 millones de dólares. Eso fue lo que informaron recientemente, pocos días atrás. Por tanto, hoy todo indica que este complejo panorama nos continuará acompañando, a lo menos en el corto plazo, pues el debilitamiento de la economía mundial seguirá impactando el valor de los activos y materias primas, particularmente el cobre, generando alta volatilidad en su cotización. Sin duda que debemos tener presente que los efectos más adversos en la economía mundial se harán presentes en el segundo y tercer trimestre. Y ello, por cierto, impactará el mercado del cobre. Cuando hablamos del mercado del cobre, no podemos dejar de referirnos a China, porque China es precisamente el principal consumidor de metales del mundo, y particularmente de cobre, donde actualmente capta el 50% del consumo mundial. El gigante asiático registró una fuerte contracción en el primer trimestre, especialmente en el mes de febrero. Disminuyó su PIB 6,8%. Sin embargo, ahora está mostrando algunos signos de recuperación. A fines de marzo, los stocks en la bolsa de Shanghái alcanzaban a 364.000 toneladas, en tanto que a fines de mayo llegan a 145.000 toneladas. Es decir, han disminuido 219.000 toneladas. Esto es una importante caída de un 60% en solo 2 meses. Otro dato interesante
es el importante crecimiento de la producción de cobre refinado. Así pues, en abril pasado creció 9,2% respecto del mismo mes del año 2019. No cabe duda que China, con el apoyo de los estímulos monetarios y fiscales, se recuperará, pero la incógnita es la velocidad de recuperación. Y respecto de la recuperación de China y su impacto en el mercado de metales, considero que esto hay que verlo con cautela. ¿Y por qué digo ello? Porque el primer ministro chino recientemente, el jueves 28 de mayo pasado, manifestó que estimular la economía, para estimularla, no recurrirán a construcción de grandes proyectos de infraestructura, a diferencia de crisis económicas del pasado, donde este tipo de políticas fue lo que impulsó la economía de China. Y agregó el premier chino: ahora el consumo es la principal fuerza de crecimiento y las pymes suponen el 90% de los empleos creados en China. Por eso, más del 70% de las medidas de estímulo están relacionadas con el aumento de los ingresos a los ciudadanos, el estímulo del consumo y la dinamización del mercado. Además, agregó que alrededor del 20 al 30% del estímulo que va a aplicar el gigante asiático se destinará a lo que se ha llamado nuevas infraestructuras y reacondicionamiento urbano, donde se destaca una amplia red de 5G, además de puntos de carga para vehículos eléctricos. Sin duda que ello va a fortalecer el mercado del cobre. No obstante, debemos tener presente, este programa es sustancialmente inferior al que se impulsó el año 2009. Recordemos que en el año 2009, cuando estalló la crisis subprime, precisamente en septiembre del 2008, el precio del cobre cayó bruscamente entre el mes de septiembre y el mes de diciembre en casi un 60% y bajó 1,8 dólares en estos 3 meses. Sin embargo, el precio del cobre en esa oportunidad se recuperó rápidamente. Digo rápidamente porque al cabo de 15 meses de estallada la crisis, el precio nuevamente marcó 3,17 dólares promedio en diciembre del año 2009. Y ello se debió al fuerte impulso de la demanda aplicado por China mediante este programa de infraestructura. Finalmente, deseo expresar una breve reflexión sobre la inversión, porque una vez que se despeje el horizonte, la minería jugará un rol clave en la recuperación económica de Chile. Y permítame brevemente dar algunos datos de los últimos 15 años. Y en los últimos 15 años, la minería generó el 13% del PIB de Chile. Y este PIB de Chile ha sido muy importante, ¿no es cierto?, para el crecimiento que hemos observado en este periodo. Y este 13% es similar a lo que generó la industria y la agricultura. Y la industria y la agricultura se desarrollan fundamentalmente entre las regiones de Valparaíso y los lagos. En estas regiones se genera el 91% del PIB de la industria y la agricultura. Y en este vasto territorio, reitero, entre Valparaíso y los lagos, vive el 86% de la población. Hagamos abstracción de la realidad por un momento y pensemos qué sería de Chile si en este vasto territorio, entre Valparaíso y los lagos, no contáramos con la producción de la industria y la agricultura. Claramente Chile sería otro país. Chile tendría otro rostro. Bueno,
Ello es equivalente a no contar con la producción minera. Además, en este periodo, 2005-2019, la minería contribuyó con el 15% del presupuesto fiscal. Aportó el 15% de la totalidad de los ingresos de que dispone el fisco. Y esto superó los 100.000 millones de dólares en este periodo. Ello permitió financiar los presupuestos de el Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República y 9 ministerios, tales como el Ministerio de Vivienda, Justicia, Transporte, Desarrollo Social, Secretaría General de Gobierno, Minería, Energía, Medio Ambiente y Secretaría General de la Presidencia. Por lo tanto, la minería ha jugado un rol muy preponderante en el desarrollo de Chile y lo va a seguir con esta misma fuerza actuando en el futuro. Por lo tanto, para retomar la senda de crecimiento que el país requiere, es necesario atraer nuevamente a los inversionistas y dar un impulso robusto a la inversión, particularmente a la inversión minera, considerando el enorme efecto multiplicador de esta actividad. En el periodo 2013-2018, que son los datos más recientes publicados por el Banco Central, la minería generó el 22% de la totalidad de la inversión materializada en el país. Y en estos 6 años, la inversión, el 62% de la inversión minera corresponde a construcción y obras de ingeniería y el 31% a maquinaria y equipo. Aquí está el efecto multiplicador de la minería a que me he referido. No cabe duda que el impulso de la inversión, por cierto, comprende un conjunto de medidas y no una acción aislada en particular. En este sentido, considero que hay que continuar avanzando en despejar incertidumbres en el ámbito regulatorio, otorgando mayor certeza jurídica y simplificando y acelerando el otorgamiento de permisos. Por tanto, debemos tener presente que la minería es el más sólido pilar en que se sustenta el desarrollo económico y social de Chile. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Álvaro por tus reflexiones y comentarios, también Cristian. Es importante al menos quedarnos con lo que ambos señalaron al término de sus presentaciones, que si bien todo el contexto por el cual estamos atravesando hoy día presenta mucha incertidumbre, hay dificultades sin duda, pero saber enfrentarlo en conjunto con optimismo y saber relativizar y tener fe tener confianza que en el mediano o largo plazo seguiremos haciendo de la minería una industria robusta y fuerte para el país. En términos técnicos, les comento porque muchos han preguntado a través del chat si es que la presentación va a estar disponible, en fin, bueno, como lo mencionaron y lo mencionó nuestro equipo, esto va a ser retransmitido y va a estar disponible en YouTube. Y también, bueno, Cristian ha accedido a que le mandemos también la presentación a todos los asistentes, así que van a recibir los vínculos para poder descargar también la presentación. Próximamente va a estar cargada en nuestra página de Expomin. Bueno, y vamos a tratar, nos perdonarán los asistentes porque en honor al tiempo no podremos quizás responder a cada una de las preguntas por separado, sino que hemos tratado de hacer un ejercicio aquí con el equipo en Linterna de agrupar las preguntas por temática. Y bueno, preguntarles a Cristian y Álvaro su visión respecto a 3 temas estructurales y después quizás también al final terminar con algo que nos concierne a todos en el corto plazo. Tanto se ha hablado incluso en el chat y muchos sobre la aplicación del cobre como una medida de combatir también el COVID. Bueno, de hecho en nuestro aeropuerto y en muchos otros ha sido satisfactoriamente implementado. Entonces, si es que hay proyecciones respecto a
esa demanda nueva, entre comillas, o ese incremento en demanda, pero eso quiero que lo dejemos para el final porque es menos estructural, al menos en las tres temáticas que queremos abordar con nuestro asistente, a quienes agradecemos por las preguntas. Bueno, la primera pregunta dice relación a un mix de tres que han hecho en el chat respecto al futuro de los proveedores. Los proveedores hoy día se han visto expuestos tanto a medidas de protección, de higiene, para combatir también la crisis sanitaria, como también se mencionó en tu presentación, Cristian, sobre el comportamiento también del dólar, tanto a la alza como a la baja, y cómo eso impacta en los costos también de la operación. Producto, de hecho, bueno, algún asistente ahí en el chat mencionaba incluso las empresas que importan insumos y demás, y otros también que trabajan en arrendamiento de equipamiento, ya sea camionetas y todo, cómo estas medidas también sanitarias, la internacionalización también de los proveedores en la dimensión y producto de la tasa cambiaria. ¿Cómo ven ustedes, Álvaro y Cristian, que los proveedores debieran enfrentar en el fondo este nuevo comportamiento, esta nueva forma de hacer minería, y cómo creen que estas medidas sanitarias y también el cambio en el dólar eventualmente puede afectar al comportamiento de los proveedores y por tanto a las operaciones mineras? No sé, Álvaro, ¿tú quieres comentar primero que yo? Como guste. Bueno, yo creo que respecto de esta materia debemos tener presente que las compañías mineras tienen clara conciencia que la industria minera está conformada por los trabajadores, técnicos, profesionales, empresarios y, por cierto, por la industria colaboradora y proveedora de la minería. Todos ellos forman un todo, con el claro propósito de llevar adelante y que surja y se desarrolle la minería nacional. ¿Y por qué razón? Por el importante rol que cumple en la economía nacional. Ya lo dije en mis palabras recientes, el rol que cumple esta actividad en el desarrollo de Chile. Y en ello, por cierto, no está ajeno los proveedores de la minería, que cumplen un rol clave y muy importante. ¿Cuál es? Precisamente contribuir al desarrollo de esta actividad. Como para aportar un poco a lo comentado por Álvaro, es lo que yo, en cierto modo, en la parte final de la presentación comentaba. O sea, en los últimos años, la actividad minera se ha enfocado en el desarrollo de proveedores, la internacionalización, el I+D+I, pero va a ser dificultoso. O sea, el poder retomar la normalidad va a ser dificultoso, y porque hay que empezar a mirar que tenemos que volver a ser atractivos nuevamente. Eh, Toda esta ralentización de la logística, todo el cuidado que tenemos que realizar por las personas actualmente, nos va a hacer reformularnos, por lo menos en los próximos 2 años, cómo vamos a mirar la actividad. Pero sin embargo, lo importante de esta reformulación es que los proveedores no van a salir del ojo de las políticas públicas particularmente. O sea, si estaban ya en el futuro de la política nacional minera, van a seguir estando en cualquier reformulación, porque son el eje primordial, porque el proveedor es el eje primordial de la actividad en estos momentos. El esfuerzo de la industria, obviamente, de la industria extractiva, no podemos desmerecerlo, pero el futuro de la actividad minera, todos sabemos que es el desarrollo de los proveedores, y ahí van a ir enfocadas las políticas públicas. Y por el momento, tal cual como decía Álvaro, la industria ha hecho su parte, apoyando a los proveedores, tratando de poder apoyarlos en esta situación que a todos nos complica. Pero, y particularmente el tema del precio del dólar y todas las variables que influyen en el desarrollo o la internacionalización de los mismos, solo
solo se puede decir que va a ser dificultoso. O sea, va a ser una valla muy difícil de pasar por los últimos, a fines de este año, a principios del próximo, para ver ya la normalidad recién el próximo año, casi en el segundo trimestre del próximo año, quizás veamos una normalidad. Pero van a ser tiempos complejos y sabemos que la industria va a poder reaccionar a eso. Perdón, si me permite, Francisco, tú te referiste al tema sanitario también en relación a los proveedores. Y a ese respecto quiero expresar que de la misma forma como la industria minera está cumpliendo estrictos protocolos, los proveedores también están llevando a cabo estrictos protocolos con el claro propósito de proteger a su gente, a sus trabajadores y las comunidades. Perfecto. Bueno, muchas gracias a ambos. Vamos rápidamente a una segunda pregunta formulada. También es un mix de varias que pudimos recoger ahí del chat. Mucho se ha hablado en los últimos años de la automatización y la digitalización en los procesos. Ahora, en esta misma contingencia, ¿cómo han visto ustedes que eso ha sido un aporte también para poder enfrentar de mejor forma el trabajo a distancia y el distanciamiento físico, como lo denominaron ustedes a raíz de esta crisis sanitaria? ¿Cuál ha sido el impacto y el feedback que han podido tener ustedes también de la industria, de sus socios también, Álvaro? Y cuál es su visión de cara al futuro? ¿Esto va a ser un antes y un después? Si bien la automatización y la digitalización ya lleva bastantes años y se ha instalado la minería, pero quizás esto va a ser un acelerador para en el fondo, ir más fuerte en esa línea, en invertir en automatización y en digitalización, producto, bueno, que el contacto también físico y humano hoy día se trata de evitar a toda costa. Bueno, no cabe duda que la industria minera ha hecho mucho en este sentido y está muy avanzada en relación a otras industrias de la economía, en relación a la automatización, a la digitalización. Vemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, que a través de un centro de operaciones en Santiago se manejan las operaciones de un yacimiento minero a 1.600 kilómetros de distancia. Eso otras industrias no lo pueden mostrar. En cambio, sí lo hace la minería. ¿Y eso qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay detrás? Hay conocimiento, hay experiencia, hay capacidad y capacitación del personal minero, ¿no es cierto?, para llevar a cabo esa situación. No cabe duda que el futuro va a estar marcado por la automatización y mayores grados de digitalización. ¿Y con qué objeto? Esto tiene un objeto y un propósito claro y preciso, que es precisamente la seguridad en el trabajo. Ello va a aumentar la seguridad laboral, va a aumentar la productividad y, en definitiva, va a aumentar también la competitividad. Nosotros, por nuestra parte, nos hemos dado cuenta que sabemos que la industria no hubiese haber respondido como ha respondido en los últimos meses si no hubiera sido por su alto avance de automatización y teletrabajo, particularmente. De hecho, nosotros consultando a las compañías, nosotros cometimos el error en general en la misma consulta y considerar el teletrabajo como ausencia de dotación, pero para ellos no. O sea, para ellos el teletrabajo es una persona más trabajando casi in situ. O sea, ellos lo tienen tan internalizado la empresa minera que ha permitido un buen comportamiento y buenos niveles de productividad en los últimos meses. Estamos hablando de crecimientos de producción bastante grandes con respecto a lo que pasó a principios del año pasado, el año 2019, y eso es netamente por la buena preparación que tiene la industria en el teletrabajo. O sea, no es que exista un cambio de paradigma, es lo que vamos a ver en los próximos años, la automatización, el teletrabajo, el telecomando, todo va a seguir siendo parte y aún más parte importante del desarrollo de la industria y de la actividad normal de una operación minera. Bueno, penúltima pregunta y ya vamos cerrando porque de hecho algunos participantes ya se han ido saliendo. ¿Cómo se verá afectado el mercado del ácido sulfúrico? Es una pregunta bien puntual que fue también planteada en nuestro chat. ¿Cuál es su visión? Voy a comentar ahí un poco.
nosotros teníamos unas perspectivas bastante complejas el año pasado, en base a lo que había pasado internamente con la disminución de la producción de ácido sulfúrico interna, y eso cambió un poquito los balances, un cambio bastante fuerte en los balances. Si antes hablábamos de que un cambio del balance del ácido sulfúrico era en 2026, aproximadamente 2025, entre deficitario y excedentario, en los últimos meses hemos visto que eso se va a extender mucho más adelante. ¿Por qué? Porque las operaciones primero las operaciones están buscando mayor rentabilidad de las mismas y por ende van a extender la vida útil de sus proyectos y tienen mayores expectativas de precio para los años que vienen. Y en segunda instancia, la disminución vamos a ver una disminución de producción de ácido sulfúrico en China por el tema particularmente de la baja adquisición de concentrado y la ralentización de la producción de sus fundiciones. Entonces, podríamos aspirar a una pequeña mantención del precio, que es lo que habíamos visto en los últimos años, en los últimos meses, sobre 80 centavos, sobre $80 la tonelada, porque nosotros pensábamos incluso que en el 2022, 2023 íbamos a estar entre 62 y 65, pero yo creo que vamos a tenerlo más estable en el tiempo, y va a haber un pequeño déficit en los próximos años en el mercado global. Nacionalmente, en la parte nacional, creo que por el contrario vamos a ver una estabilización del balance, por lo menos en los próximos años, y pudiésemos ver un cambio quizás más allá del perfil de 10 años, más allá del 2029, incluso un cambio de deficitario excedentario. Perfecto. Álvaro. Sí, Francisco, como está terminando el tiempo, ya no nos queda más tiempo, si me permite un último mensaje ante la compleja situación que estamos viviendo. Y este mensaje tiene una dosis de optimismo y esperanza, porque si analizamos la historia, vemos que ella nos muestra que en el pasado el país también enfrentó situaciones complejas. Sin embargo, con coraje y decisión salió adelante. Y en esta ocasión estimo que con unidad, responsabilidad y colaborando con la autoridad, también superaremos este trance. Muchas gracias. Bueno, y una última pregunta y ojalá podamos responderla en 30 segundos, en respeto también al tiempo que nos han dedicado también nuestros asistentes, es ¿qué proyecciones vemos respecto a todo este tema de bioseguridad que ha surgido y cómo también el cobre o incluso quizás otros metales que nosotros trabajamos en el fondo podamos captar oportunidades también ahí? Como, bueno, han salido muchas soluciones también, tanto en internet, en televisión, en fin, en prensa, sobre equipamiento que han fabricado, ¿no?, startups chilenas en torno también a la minería nacional. ¿Cómo eso creen ustedes que se puede transformar en una oportunidad también? Que quizás no estemos visualizando, en fin. Bueno, no cabe duda que las propiedades bactericidas y antimicrobianas del cobre, junto con las energías limpias y la electromovilidad, van a impulsar la demanda del futuro. Eso está claro, que estos tres factores, ¿no es cierto?, van a llevar a un crecimiento de la demanda del futuro. Y a este respecto debemos tener presente que la oferta del futuro tiene restricciones para un crecimiento acelerado, porque cada día cuesta más hacer minería. Y cuesta más hacer minería por las menores leyes de los yacimientos, mayores requerimientos de inversión, limitaciones al financiamiento y normativas ambientales y comunitarias más exigentes. Es lo que se ha dado en llamar la licencia social. A lo que se agrega que parte importante de los nuevos proyectos se ubican en zonas potencialmente inestables, me refiero particularmente a África. Por lo tanto, el futuro para la minería y particularmente para la minería del cobre en Chile, estimo que es promisorio. Solo para complementar, o sea, nosotros creemos particularmente que ya veníamos viéndolo desde antes, los nuevos usos del cobre. O sea, de hecho,
hay que recordar que la DIC, el Ministerio de Minería, nuestro propio Ministerio de Minería, estuvo promocionando las mascarillas de cobre. Días previos a que se declarara la pandemia, días previos a que realmente no todos, incluso en la calle, estamos viendo a las personas con la utilización de las mascarillas de cobre que son hechas en Chile. Entonces es importante ver estas otras oportunidades. Quizás no van a ser cifras en millones de toneladas de consumo importantes, pero sí diversifica la utilización del cobre, y eso es lo más importante, porque eso nos permite también mantener una industria activa, sustentable, una industria que va modernizándose en los usos, no solamente en los usos básicos que hemos tenido hasta la fecha, sino que también en otros usos bastante importantes. Quizás como políticas nacionales, a lo mejor esto impulsará a que en un futuro todos nuestros sistemas de salud tengan cierta cantidad de cobre en sus instalaciones, y asimismo nuestra propia vida y nuestro propio movimiento normal quizás se va a ver más influenciado con el cobre versus frente a este tema de la pandemia. Porque yo creo que no hay más que decir que la diversificación de la industria viene y estas situaciones permiten eso, permiten ese impulso. Perfecto. Bueno, muchas gracias a Cristian Álvaro por sus presentaciones, muy completas y a pesar de todo lo que estamos viviendo, esperanzadora. Y bueno, dejar a todos invitados también a difundir también este webinar. Como les dije anteriormente, estará cargado en YouTube y en nuestras redes sociales, en nuestra página web también la presentación, a todos quienes participaron. Agradecer nuevamente y bueno, nosotros, mientras no podamos juntarnos físicamente, lógicamente esperamos verlos en noviembre, seguiremos trabajando incansablemente para generar estos espacios de reflexión y discusión para ver cómo enfrentamos todos los desafíos que nos depara la industria de cara al futuro. Así que muchas gracias a todos y a nuestros speakers. Y esperamos prontamente tenerlos a todos en un nuevo webinar que organizaremos la próxima semana. Muchas gracias. Nos vemos Gracias a en el... ustedes. Muchas gracias.